El siguiente mensaje es una presentación del ministerio Tiempo de la Gloria de Dios. ¿Quiénes son los que tienen voluntad de querer cambiar? ¿Aquellos que ya están sanos o aquellos que tienen una enfermedad? ¿Quiénes son los que tienen voluntad de que haya un cambio, de que haya algo distinto en la vida? Bueno, vamos a ir enfocándolo por ese lado y voy a leer con ustedes Lucas capítulo 5, versículos 27 al 32. ¿Sí? Lucas 5, 27 al 32 dice lo siguiente: después de estas cosas salió, está hablando de Jesús, y vio a un publicano llamado Leví, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Y Leví le hizo gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos, diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús le dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Este pasaje de la Biblia nos ilustra la ocasión en la que Leví, o mejor conocido por todos nosotros como Mateo, es llamado por Jesucristo al ministerio, ¿sí? Ahora, yo los voy a invitar a que nosotros analicemos un poco cómo era la vida de este señor llamado Mateo, llamado Leví, ¿sí? Estamos hablando de un señor que se dedicaba a recaudar impuestos, por eso la Biblia lo menciona como publicano. Esta ocasión, este acontecimiento que acabo de leer, se lleva a cabo en una ciudad llamada Capernaum, que era un muy buen puesto aduanero, ¿sí? Las personas o las sociedades comerciales pagaban en forma anticipada un impuesto al fisco romano en forma de tasas. El fisco romano seleccionaba personas, los publicanos, estos recaudadores de impuestos, para que cobraran los impuestos precisamente. Y a veces la autoridad romana fijaba la tasa del impuesto, pero a veces las tarifas no eran muy precisas, que digamos. Entonces esto daba lugar a que los publicanos pudiesen abusar del hecho de que el precio no era muy preciso y agregarle siempre alguna comisión, digamos, ¿no? Pero también los publicanos, para asegurarse, para cubrirse, no vaya a ser que después el Imperio Romano levantara las tarifas y ellos quedaran descalzados, bueno, para asegurarse de ese riesgo, aumentaban un poco más la tarifa, y a veces lo hacían para abusarse y tener ellos una ganancia, ¿no? Dice la Biblia que Juan el Bautista, cuando los publicanos le preguntaban qué tenían que hacer, cuando Juan el Bautista predicaba acerca del arrepentimiento, Juan les dice que no cobraran más de lo que correspondía cobrar, lo cual nos da la pauta de que la costumbre de los publicanos era cobrar de más, digamos, el impuesto, ¿sí? Cobrar más de lo debido. Se ve que los abusos que cometían los publicanos eran bastante grandes porque eran despreciados por todo el mundo. No solamente eran despreciados por los judíos, que los consideraban gente traidora porque estaban cobrando impuestos para Roma, sino que también eran despreciados por todos en general, ¿verdad? Por toda la cultura griega en ese momento. Hay un escritor del siglo II que se llamaba Luciano de Samosata, que decía: todos los publicanos eran unos ladrones. Así los catalogaba, ¿verdad?, a los que se dedicaban a cobrar impuestos, ¿verdad? Lo mismo que podemos decir hoy en día nosotros también de nuestro país: son todos unos ladrones los que nos cobran impuestos. ¿Eh? Bueno, obviamente que los judíos tenían un trato muy despreciable con los publicanos, porque, bueno, los consideraban que eran transgresores de todas las normas que los rabinos habían puesto en aquel entonces. Eran gente impuras, eran traidores que colaboraban con el opresor romano, ¿sí? Inclusive, el desprecio era tan grande que la tradición oral judía, el Talmud, no solamente los asociaba con ladrones por las extorsiones que hacían, sino que también los equiparaba con los distintos criminales o asesinos, y estaban vetados de ser testigos válidos en los tribunales, ¿sí? Así que yo les estoy contando todo esto para que ustedes se hagan idea de cómo era la vida de Mateo, ¿ok? La vida de Mateo era la vida de un judío que, al haber optado por esta profesión, la de ser recaudador de impuestos, se ganó también al mismo tiempo el desprecio y la discriminación de todos los que formaban parte de su propia cultura. Es decir,
al elegir esta profesión, eligió también todo este desprecio, eligió también toda esta discriminación, el pobre Mateo, ¿sí? Así que el hombre tenía como una vida ahí repartida entre una profesión que le permitía tener un bienestar material y quizás por ahí la angustia de no poder compartir sus tradiciones con sus pares, con el resto de sus conciudadanos y familiares y amigos, ¿verdad? Una vida ahí a medio camino entre ser romano y ser judío, con ganas de ser aceptado por los que lo rechazan, pero sin la fuerza suficiente como para abandonarlo todo. A mí me da la impresión de que Mateo, en su interior, tenía esa mezcla, tenía esa, como las ganas de no haber elegido esa profesión, pero tampoco la puedo dejar porque es la que me da de comer, etcétera, etcétera, y tuve que abandonar mi tradición, mi cultura, y ahí, ¿no? ¿Por qué pienso en todo eso? Porque también pienso en un Mateo que tenía ganas de cambiar, un Mateo que ya no quería seguir adelante con esa vida que estaba llevando, pero un Mateo que si se quería acercar a Dios o si quería acercarse nuevamente a las tradiciones, no podía, no podía, lo tenía prohibido. Mateo no podía ir al templo a adorar a Dios, era considerado un impuro, no se le permitía entrar. Mateo no podía asistir a las fiestas. Mateo no podía hacer nada de lo que él debería hacer siendo judío porque la religión lo rechazaba a Mateo, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos un Mateo quizás deseoso de cambiar, deseoso de dejar de lado la vida material y acercarse a Dios, pero impedido de hacerlo, porque los representantes de la religión oficial en ese momento no se lo iban a permitir. Y esto yo llego a esta conclusión porque cuando Jesús se acerca a Mateo, le dice, sígueme, Mateo larga todo y lo sigue. Lo leímos acá en el pasaje al principio, que dice que dejándolo todo, se levantó y le siguió. Ya, la descripción del relato es verdaderamente sorprendente, ¿no? Imagínense el tipo sentado en la mesa, con sus documentos, quizás con el dinero allí, lo que sea, ¿verdad? Ya conociendo a Jesús, porque seguramente a esas alturas, a las alturas del relato, esto está en Lucas capítulo 5, ya pasó la pesca milagrosa, ya pasaron otros milagros. Mateo también escribe esta historia suya propia, le escribe a la altura del capítulo 9, también habían pasado ya un montón de ocasiones, ¿no? Sin duda que Mateo ya sabía quién era Jesús, sin duda que sabía que era, no sé, a esas alturas si él creía que era el Mesías o no, si creía que era un rabino importante, sin duda era un taumaturgo, como dice la jerga teológica, era un hacedor de milagros, la gente lo conocía de esa forma, taumaturgo, taumaturgo, después lo buscamos bien cómo es, ¿tá? Pero un hacedor de milagros, una persona milagrosa, una persona enviada por Dios, que ya Mateo sabía todo eso, pero Mateo se veía impedido de acercarse, ya sea a su religión oficial, ya sea a sus tradiciones, como también él en su interior querría, pero se veía impedido de acercarse a este Jesús, por, digamos, prejuzgarlo, Mateo seguramente, diciendo, bueno, este rabino, como todos los demás, me va a rechazar, me va a juzgar por mi situación, por mi condición. Entonces yo imagino si un Mateo con ganas de, pero frenado por su realidad. Pero cuando Jesús pasa y le dice, vení, seguime, Mateo larga todo, deja los documentos, los papeles, el dinero, lo que sea, deja a sus empleados ahí, usted encárguense de esto, me voy, se levanta y se va atrás de Jesús. O sea, la historia nos muestra un Mateo que estaba ahí agazapado, con ganas de pegar el zarpazo y de salir, pero, digamos, como esperando una señal, algo que le dijera, ahora sí, Mateo, larga todo, que vas a poder. Y esa señal se da cuando se encuentra con Jesucristo, ¿sí? Pero lo tenemos allí a Mateo sentado en el telonio, que era el nombre que se le daba al lugar donde trabajaban los que cobraban impuestos. Telonio viene de la palabra griega telón, que significa impuesto, ¿sí? Jesús le dice, sígueme, y Mateo sin demoras deja todo y se va atrás de Jesús. Mateo ya tenía entonces una decisión tomada por Cristo hacía rato, pero necesitaba despejar las dudas que tenía en su interior. Y finalmente bastó con tan solo una palabra de Jesucristo para que Mateo despeje todas las dudas que tenía y se lance a seguir a Jesucristo. Así que en Mateo tenemos un ejemplo de una persona que quería un nuevo comienzo y que por lo tanto un nuevo comienzo fue lo que Mateo obtuvo.
Y yo también en esta noche estoy deseoso de tener un nuevo comienzo. Se está terminando este año, arranca el 2023 y tengo deseos de tener un nuevo comienzo. Tengo deseos de que el 2023 sea mejor que el 2022, por lo menos me conformo con que sea distinto. Quiero nuevas oportunidades, quiero cambios y me siento así como Mateo. Estoy agazapado, solamente esperando una señal que Dios me diga dale y me lanzo, porque quiero cambiar, quiero que mi 2023 sea distinto, ¿sí? Entonces, la pregunta es, si ustedes quieren un nuevo comienzo en sus vidas, y si yo quiero un nuevo comienzo en mi vida, ¿estamos nosotros entonces tan insatisfechos con nuestra vida como para querer un nuevo comienzo, así como estaba Mateo? ¿Estamos tan insatisfechos de nuestra vida como para situarnos en el borde de desear un cambio? Porque si no estamos en la situación en la que estaba Mateo, no nos vamos a querer mover ahí de donde estamos, ¿no? Imagínense el Mateo en el telonio, en la mesa, con sus empleados, con su material de trabajo, y esperando la orden de Jesús para largar, dejar todo, abandonar todo y seguirlo a Cristo, ¿sí? Es decir, Mateo realmente no quería llevarse nada de su vida anterior. Estaba esperando que Jesús le diera permiso y se largaba. Y yo me pregunto, si Jesús pasa en esta noche delante de mí y me observa así, con esa misma mirada con la que la Biblia dice que Jesús observó a Mateo, y en su voz Jesucristo me habla y me dice, seguime, tengo este propósito para vos, tengo este plan para vos en este próximo año, seguime. La pregunta es, ¿yo estoy pronto para dejar todo? ¿O estoy muy bien así como estoy ahora, como para alargar todo lo que tengo y seguir detrás del llamado del Señor? Yo creo que la clave para un cambio es querer cambiar. La clave para el cambio es no estar conformes en cómo estoy ahora. La clave para un nuevo comienzo es querer dejar el lugar en el que estoy. Si yo estoy muy conforme, muy cómodo, muy establecido en el lugar en el que estoy, con la vida que llevo, eh, con cómo estoy, en realidad no estoy deseoso de un nuevo comienzo, estoy deseoso de que todo siga como está. Si puede mejorar, mejor, pero no estoy deseoso de un nuevo comienzo, ¿sí? Si estoy muy conforme y satisfecho con lo que hemos construido hasta acá, no voy a querer cambiar. Pero la historia sigue, la que leímos al principio, y nos muestra que no sabemos muy bien cuándo, si fue enseguidito o pasaron algunos días, pero Mateo le hizo un banquete a Jesucristo en su casa, ¿eh? Seguramente Mateo quería homenajear, quería agradecer a Jesucristo por haberle abierto las puertas de la fe, por haberle dado una oportunidad de acercarse a Dios, y seguramente también Mateo quería darle una oportunidad a sus colegas y a sus amigos de conocer al mismo Jesús que le acababa de conocer. Entonces estamos allí en la cena, Mateo seguramente quiere homenajear a Jesús, agradecerle, pero también quiere aprovechar la oportunidad para invitar amigos, colegas, gente con la que él se relacionaba, bueno, para que tenga la oportunidad de conocer a Cristo, para que tenga la oportunidad de conocer quizás de su boca el cambio que ha habido en su vida, ¿sí? Gente que si no iba a ese banquete en la casa de Mateo, probablemente no tendrían oportunidad de acercarse a la fe de ninguna otra manera, porque dice la Biblia que en ese banquete había muchos publicanos, o sea, gente que trabajaba del mismo oficio que Mateo, y otros, dice acá Lucas, pero si ustedes lo leen en Mateo o en Marcos, dice, habían publicanos y pecadores. Bueno, de hecho acá Lucas después cuando los fariseos recriminan dice, ¿por qué se juntan con publicanos y pecadores? Entonces allí está Jesús, está rodeado de publicanos y de pecadores, está rodeado de Mateo, de sus amigos, toda gente que tenía la misma vivencia que hablamos nosotros al principio, gente que era despreciada, gente que era rechazada, ¿verdad? Por su condición, por su trabajo. Haremos la aclaración de que cuando nosotros aquí decimos que estaba rodeado de publicanos y de pecadores, estamos utilizando la descripción que los fariseos daban de esa gente, ¿verdad? No estamos hablando aquí de personas pecadores en el sentido de gente que quebraba la ley moral o quebraba la ley judía, sino la gente que no se sometía a la interpretación de los fariseos que tenían de la ley, ¿verdad? Gente que no se sometía a esas reglamentaciones tan absurdamente estrictas que los fariseos le imponían a la gente y por lo tanto los fariseos los miraban a ellos como gente pecadora, como gente indigna, como gente impura, pero no es una descripción. Por eso Lucas es cuidadoso cuando escribe acá el Evangelio y dice que habían publicanos y otros, ¿verdad? No utiliza él, no hace él
propias o suyas las palabras de los fariseos para describirlos diciéndole publicanos y pecadores, ¿verdad? Sino que luego después cuando aparece la expresión pecadores, aparece en boca de los fariseos. Era la forma en que los fariseos miraban o trataban a la gente que no cumplía con las exigencias que ellos tenían para ser considerados puros, ¿sí? Entonces esto levanta la crítica, levanta la censura de parte de los fariseos, ¿sí? Porque claro, ¿qué pasa? En aquel entonces el compartir la mesa, la comida, era un acto de sociedad, de amistad, solamente se celebraba entre gente que uno era amigo, con la que uno compartía, uno no se sentaba a comer con cualquiera. Entonces, digamos, si Jesús pasaba por un lado y saludaba a unos publicanos y unos pecadores, hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Sí, bueno, y seguía largo, por ahí no le decían nada. Pero sentarse a la mesa a compartir con este tipo de gente era demasiado para lo que los fariseos podían soportar. Eso era para ellos verdaderamente un festín de pecadores. Entonces, en algún momento posterior, luego, los fariseos se encuentran con Jesús y con sus discípulos y le preguntan por qué come con pecadores y publicanos. Obviamente que eso no ocurrió en la misma cena, ¿verdad? Porque los publicanos, los fariseos no hubieran estado ahí en la cena para hacer esa pregunta ahí, porque no se juntaban con la chusma, para decirlo de una forma que todos entendemos si hemos visto El Chavo del Ocho, ¿verdad? Los fariseos no se juntaban con esa gente como para ir y hacer la crítica ahí mismo en la cena, sino que en alguna instancia posterior, cuando Jesucristo estuviese, no sé, en la sinagoga, en el templo, en algún lado enseñando, ahí aparecían los fariseos y para desacreditar a Jesús dirían a viva voz, pero si usted, lo hemos visto, nos hemos enterado, usted come con publicanos y con pecadores, ¿sí? Entonces no fue el mismo donde ocurrió. Pero acá Jesucristo da una respuesta que para mí es fantástica, ¿no? Porque los fariseos están tratando de acusar a Jesús de que Jesús no tiene amor, respeto, celo, o fanatismo por la ley como la tienen ellos, ¿verdad? Porque se junta con gente impura. Y sin embargo Jesucristo le da una respuesta brutal, que es la que me llama mucho a la reflexión a mí. No tienen necesidad de médico los sanos, sino los enfermos, ¿sí? Así Jesucristo justifica su conducta. ¿Por qué se junta con los publicanos y los pecadores? Porque ellos tienen necesidad de mí. Los justos no tienen necesidad de mí. Los que están sanos no tienen necesidad del médico. Con esto Jesucristo, irónicamente, está hablándole a los fariseos, porque ellos se creían sanos, ellos se creían justos. Entonces Jesucristo le dice, bueno, ustedes, ya que se creen tan sanos, ya que se creen tan justos, ustedes no me precisan, yo no vine para ustedes, vine para los que me necesitan. Y me llama la atención porque a nadie le gusta que lo llamen enfermo, ¿no? O sea, el término enfermo es un término despectivo, es sumamente grosero, es muy violento, ¿no? Una persona ya enfermo, ¿verdad? Por lo general solemos rechazar, inclusive, cuando se utilizan enfermedades para insultar a otra persona, nos resulta sumamente chocante, ¿no? Pero que acá Jesucristo, muy campante, le dice a los fariseos, yo la verdad que soy el médico del alma y vine a curar a los que están enfermos, así que tengo que ir a donde están los que están enfermos para curarlos. Claro, los publicanos, los pecadores, las personas que no encajaban en la religiosidad de aquel entonces, sabían perfectamente que eran enfermos y sabían perfectamente que lo eran en un sentido ilustrativo de la palabra. Nunca se lo hubiesen tomado de forma despectiva, porque tampoco es la forma en la que Jesús quiere utilizar el término, ¿verdad? No lo quiere utilizar en forma despectiva, sino que lo quiere utilizar en forma ilustrativa, ¿sí? Eso que él dice de los enfermos. Ahora, los publicanos y los pecadores tenían la humildad suficiente para que Jesús dijera de ellos enfermos y no se sintieran ofendidos. ¿Por qué? Porque para ellos era mucho más importante la oportunidad de cambio que Jesucristo les había dado. Para ellos era mucho más importante la oportunidad de acercarse a Dios que Jesucristo les había dado, que su propio ego, que su propio orgullo, ¿verdad? O que cualquier otra niñería, que cualquier otro tipo de berrinche. Entonces no tiene ningún problema en que Jesucristo utilice esa expresión para referirse a ellos. Y también genera un contraste muy marcado con los fariseos, porque los fariseos realmente quedan aquí expuestos como un conjunto de personas con una enorme soberbia,
y con una actitud totalmente antipedagógica, porque el fariseo era una persona que no se juntaba con el que consideraba impuro. Pero de tanto no juntarse con el que consideraba impuro, nos preguntamos cómo el impuro en algún momento podría llegar a aprender a ser puro si el que tenía la pureza de la norma no iba y le enseñaba, ¿no? Entonces la actitud del fariseo era totalmente antipedagógica porque despreciaba al que consideraba impuro, no se le acercaba y tampoco hacía nada para ver si podía ayudar a esa pobre gente a ser pura como nosotros, que somos unos cracks. Y Jesucristo viene y demuestra la actitud totalmente contraria, ¿no? Yo que soy el puro de verdad, porque Jesucristo era, sí, el puro de verdad, yo que soy el santo de verdad, yo me acerco a aquellos que reconocen que me necesitan. Yo me acerco entonces a estos que están enfermos en el alma, en el corazón, para sanarlos, para purificarlos, para atraerlos al Padre. Esa es una actitud pedagógica, esa es una actitud positiva hacia el otro, esa es una actitud humilde, esa es una actitud humana de parte de Jesús. Acá en Lucas no se ve, pero en el relato de Mateo, Mateo intercala unas palabras del profeta Oseas. Recordemos que cuando Mateo escribe el Evangelio, lo escribe para que lo lean los judíos. Entonces, carga mucho Mateo con referencias al Antiguo Testamento. Y si leemos este mismo pasaje en Mateo capítulo 9, en un momento, él introduce allí un versículo que está en Oseas 6:6, que dice que el Señor prefiere la misericordia antes que el sacrificio. Es decir, a diferencia de los fariseos, que Jesús en un momento los trata de sepulcros blanqueados, porque por fuera estaban divinos, preciosos, pero por dentro estaban muertos, vacíos. El Señor lo que enseña con esto es que el valor que tienen los rituales, por decirlo entre comillas, el valor que tienen las cosas que hacemos externamente, el valor no lo tiene la cosa que hacemos, sino nuestro interior, ¿verdad? Con qué espíritu nosotros llevamos a cabo la acción. Si yo llevo a cabo una buena obra, la buena obra no vale por sí misma o por el valor de lo que estoy entregando, sino con qué espíritu yo lo estoy haciendo. Si yo me congrego, el valor no está en que si pasás lista siempre estoy en la lista, sino el valor está con qué espíritu yo me congrego. Si doy ofrendas, lo mismo, ¿sí? Entonces, la idea cuando Jesús dice esto es esa, es mostrarle a los fariseos. Ustedes hacen todo supuestamente correcto, pero por dentro están vacíos, ¿verdad? Entonces, yo lo que quiero, dice Jesús, es, si van a hacer las cosas, que la hagan en forma genuina y de corazón. Así que Cristo viene a llamar a enfermos, no viene a llamar a sanos. Mateo se reconoce a sí mismo como enfermo. La pregunta es, ¿a nosotros nos alcanza la humildad para reconocernos como enfermos? No estamos hablando de una enfermedad física, sino de una enfermedad espiritual. ¿Sí? Y esto tiene otros asideros en la propia palabra del Señor. El Señor dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Es decir, pareciera que siempre apunta hacia aquellas personas que se dan cuenta, que reconocen, que saben que hay algo que anda mal espiritualmente, que hay algo que está incompleto, que hay algo que le falta. Los pobres en espíritu. No el pobre material, sino el que reconoce su necesidad espiritual. Porque pobreza es tener necesidad. Cuando Jesús dice bienaventurados los pobres en espíritu, está diciendo bienaventurados, felices, dichosos, aquellas personas que reconocen que espiritualmente tienen necesidad, que todavía... ¿Qué ocurre en aquellos casos de personas que en su vida tienen todo razonablemente bien? ¿Está? Pensemos en casos de personas que, bueno, tienen un buen empleo, una buena familia, un matrimonio estable, una buena casa, un buen pasar, buenas costumbres, buenos hábitos, son buenos ciudadanos, nunca tuvieron problema ni con el vecino, ¿verdad? No tienen perro para que el vecino al lado no lo reclame que le dejó caca en la puerta. O sea, una cosa así, impoluta, perfectísima, ¿no? El ciudadano ejemplar. Es decir, si en Uruguay existieran premios al mérito, habría que nombrarlo Sir Fulano de Tal, porque una cosa genial, maravillosa. Imagínense una vida así, ¿tá? Que no tiene nada de qué reprocharse. Esa persona, ¿le será fácil para esa persona considerarse enfermo o se considerará sano? Hay personas que vienen a Cristo, hay personas que vienen a Cristo, empiezan a congregarse en la iglesia, lo que sea,
Bueno, simplemente porque creen en Dios, pero no porque hayan tenido un problema o un inconveniente en su vida que los haya empujado a buscar a Dios. Estamos hablando de personas que vienen de buena familia, de buenas costumbres, que nunca han pasado mayormente necesidades, eh, gente que no tiene crisis en sus vínculos, gente que nunca cayó en vicios, pero que empiezan a venir a la iglesia porque creen que Dios existe y tienen que empezar a venir a la iglesia. Para ese tipo de personas, ¿será fácil reconocer que son enfermos y que necesitan de Cristo? ¿O asumen que en su vida todo está bien? Y así como está impecable. Yo vine a la iglesia no porque tenía problemas, sino porque empecé a creer en Dios. ¿Sí? Porque me di cuenta que Dios existe y bueno, porque empecé a venir, estaba copado y ahora estoy convencido de que es un deber y que estoy acá, está todo bien. Pero la persona no se acercó a Dios por un problema. Entonces le cuesta mucho más reconocer su necesidad espiritual. Niños o adolescentes que vienen de familias muy bien, que tienen excelentes padres, que tienen un hogar estable, que siempre han tenido una buena crianza, que no tuvieron dramas y que no se acercaron a Dios porque tuvieron un problema, se acercaron simplemente porque creyeron. Les resultaría fácil entender que son enfermos o que no, o creen que son sanos y que no tienen nada que cambiar. Simplemente han agregado una costumbre más a su vida, que es la de ir a la iglesia. Por ejemplo, cuando yo empecé a congregarme con 14 años, no fui a la iglesia porque mi mamá me maltratara, y no es porque esté ahí presente. No fui a la iglesia porque en mi hogar me trataran mal. No fui a la iglesia porque tenía problemas o porque estaba depresivo, ni porque una novia me abandonó. De hecho, nunca tuve novia, ninguna me quería. No fui a la iglesia con 14 años porque tuviese problemas con las drogas o tuviese problemas con el vicio. Yo fui a la iglesia a los 14 años precisamente porque yo creía en Dios y me habían invitado y me resultó copado empezar ahí. Creía en Dios desde siempre, desde chico, de toda la vida, me lo inculcaron, solamente no tenía iglesia. Entonces, claro, yo entro a la iglesia y no es fácil para un chiquilín que tiene una vida normal que le vengan a enseñar que en realidad está mal y que tiene que cambiar. ¿Qué es lo que tengo que cambiar? Nunca fumé, nunca tomé, nunca me drogué, nunca fui a un baile, era virgen, estudiaba, sacaba las mejores notas, le hacía caso a mi mamá, no le traje dolores de cabeza. No es por sacarme yo ahora o decir una lista de méritos de que crea Manuel cuando era adolescente, pero básicamente, ¿qué es lo que tengo que cambiar? ¿Qué es lo que necesito yo modificar de mi vida porque haber empezado a venir a la iglesia? Es toda una crisis, es todo un cambio, es toda una revolución en la vida de uno, darse cuenta de que en realidad uno está enfermo, por eso tiene necesidad de Cristo, de que uno no está sano, por más que a nuestro alrededor las cosas estén relativamente sanas. Y hoy tenemos quizás varios tipos de personas en nuestras iglesias eh, a lo largo y ancho del mundo, personas de buenas costumbres, buenos modales, buena familia, sin crisis, sin problemas, sin nada drástico que los haya empujado a buscar a Cristo, que, bueno, se preguntan, pero yo estoy sano, está todo bien, ¿qué costumbre tengo que cambiar de mis buenas costumbres? ¿Sí? ¿Qué es lo que tengo que cambiar de mis buenos hábitos? ¿Qué es el nivel de ese de entrega superior que todavía tengo que dar? ¿Qué es lo que tengo que cambiar en una vida así tan derecha, tan bien armadita como la que tengo? ¿Eh? No considero que esté mal las cosas que hago hoy. Entonces ahí es más difícil que el mensaje de Jesucristo entre, porque no hay una clara evidencia de la necesidad. Por ejemplo, cumplir con todos los mandamientos me hace una persona sana porque, a ver, recordemos que cuando Jesucristo le dice a los fariseos, los enfermos necesitan médicos, no los sanos, no está queriendo decir que los fariseos estaban sanos, sino que les está haciendo una ironía, porque ellos se creían que estaban sanos, porque ellos se creían que con ellos estaba todo bien. No es que Jesucristo los estuviese catalogando como sanos, es más, muy probablemente los fariseos estuviesen más enfermos espiritualmente que todos los demás. ¿Sí? Entonces, cumplir con todos los mandamientos, ¿a mí me hace una persona sana? Yo con esto, por ejemplo, voy a la historia del joven rico. En los evangelios hay la historia del joven rico, un joven rico que se acerca a Jesucristo y le dice, ¿qué tengo que ser? ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Y Jesucristo le dice, cumpla los mandamientos. Yo lo cumplo desde que soy jovencito, dice. Bueno, muy bien, entonces para ser perfecto, le dice Jesús, y ahí ya le está queriendo decir algo.
Usted no está 100% sano. A usted le falta algo. Para ser perfecto, venda todo lo que tiene y sígame. Entonces, dice la historia que el joven rico se va triste porque tenía muchas posesiones. Y esto nos habla, nos dice que el joven rico quería hacer lo que Jesús le sugirió hacer, pero no pudo por estar aferrado quizás al dinero, por compromisos materiales, pero nos da la pauta de que el joven había tomado en serio las palabras de Jesús. Si no se hubiese ido burlándose o se hubiese ido de otra forma, ¿sí? Acá me aclara Vivi que en lugar de sano o enfermo, tendríamos que hablar de completo y completo. Sí, son sinónimos, me parece que es lo mismo. Ahora, el joven rico cumplía todos los mandamientos, tenía una conducta intachable, ejemplar, ¿sí? Sin embargo, el Señor Jesucristo le muestra que le faltaba algo. ¿Qué le faltaba a este joven rico? Bueno, Jesucristo le estaba haciendo un llamamiento concreto, muy claro. Deja toda tu seguridad material, deja todo lo que te acá y vení conmigo, vamos a hacer la obra. ¿Sí? El joven rico no estaba dispuesto a dejar todo eso. Y nos preguntamos por qué. Bueno, quizás porque tenía miedo a no tener un sustento, quizás porque tenía miedo a vivir con menos de lo que vivía en ese momento. Si era joven, rico, yo siempre supuse que debió haber heredado buena parte de su fortuna, porque no le hubiera dado tiempo para hacer la fortuna él solito siendo joven, entonces tendría compromisos. Todo lo que tu padre te dejó lo vas a regalar a los pobres por seguir a este charlatán, que encima en 2 o 3 capítulos más de esta novela lo van a matar. Compromisos, entonces, yugos, el que dirán, ¿sí? Bueno, un montón de cosas que le impidieron a este joven cumplir con lo que él tenía en su corazón, que era seguir a Cristo. Por eso Jesucristo dice, si el que viene a mí, pero ama más a padre, madre, hijo, hija, hermano, hermana, no puede ser mi discípulo. ¿Por qué? Porque, bueno, si dejamos que todo lo demás nos marque la agenda, si nos dejamos llevar por todo lo demás no va a querer que sigamos a Cristo, ¿no? Entonces, si yo tengo una vida bien ordenadita, divina, derecha, todo cumple todos los mandamientos, pim, pum, pam, aún así el Señor me dice, usted también es un enfermo que necesita este médico. No se vaya a creer que está sano. Voy a otro pasaje, Mateo 8:21. Mateo 8:21 dice, voy unos versículos anteriores, Mateo 8:21. Dice que salió un escriba y le dijo a Jesús, quiero ser tu discípulo. Y Jesús le dijo, mire que las zorras tienen guarida, los pájaros tienen nido, pero yo no tengo dónde recostar la cabeza. ¿Verdad? Le estaba haciendo la aclaración al escriba. El escriba seguramente estaba acostumbrado a una vida muy cómoda. Si era escriba, se pasaba todo el día en el templo copiando la ley, ese era su oficio. Tenía, digamos, una vida bastante acomodada. Y Jesús le dice, no, pero mi ministerio es un ministerio itinerante, es un ministerio que va y viene, estamos viajando acá para allá, ayudando a la gente, papá. O sea, estás pronto para dejar todo eso y seguirme a mí y no saber dónde vas a dormir esta noche y dónde nos va a agarrar el día siguiente. Diciéndole, es exigente el camino de seguirme a mí, como marcándole eso al escriba. No hubiese estado mal que Jesucristo tuviese un escriba dentro de sus discípulos, porque es como una persona de mucha reputación, de mucho conocimiento, de mucho, y en todo caso, pero bueno, Jesús le pone la plancha ahí. Y después dice, Mateo 8:21, dice, otro de sus discípulos, y aquí ojo, porque este ya era discípulo de Cristo, le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Una de las expresiones más polémicas que se conoce de Jesucristo, todas las expresiones de Jesucristo eran polémicas. Si vamos a una lista de expresiones polémicas de Jesucristo, terminamos en 2023. ¿Tá? Pero este discípulo tenía una vida derecha, una vida bien armada, con buenas costumbres, con buenos hábitos. Tal es así que este discípulo quiere poner en prioridad el respeto, el cuidado de sus padres, antes que nada, cumplir con el deber inobjetable de guardar cuidado por sus padres hasta que estos se mueran y después sí, dejo todo y me voy con Cristo, pero ahora tengo una responsabilidad que son mis padres. ¿Sí? Con todo lo que eso implicaba en aquel entonces, que había muchísimo más respeto y muchísimo más dedicación por los padres que la sociedad de hoy en día. ¿Verdad? Pero claramente no se está refiriendo aquí el discípulo a que su papá acabase de morir y él tuviese que enterrarlo. En tal caso ni siquiera estaría allí conversando con Cristo, estaría en el velorio. Y además Jesucristo tampoco nunca ordenaría una grosería de esa naturaleza como no darle sepultura al papá que acaba de morir. Sino que la expresión de este discípulo claramente está refiriendo a poder seguir dedicándose a su vida tal cual como la tenía ahora, cuidando de sus padres, hasta que cuando sus padres falleciesen, él poderse ver liberado de esa responsabilidad y luego ir y hacer la obra de Cristo. ¿tá? Seguramente estemos hablando de padres
judíos, pero que no eran creyentes en Cristo, porque si fuesen todos creyentes en Cristo, vamos todos juntos a la obra, y no pasa nada. Entonces Jesucristo le dice, deja que los muertos entierren a sus muertos, con lo que está queriendo decirle que si hacer la obra de Cristo es predicar la vida eterna, entonces todo lo que no tenga que ver con predicar la vida eterna y tenga que ver con la vida material, con la vida, es una muerte en comparación con lo otro, y por lo tanto los que están dedicados a eso, que terminan la muerte, bueno, que se cuiden entre ellos, ¿verdad? Usted quiere hacer mi obra, venga y haga mi obra, y deje que los que no son creyentes, deje que los que no quieren acercarse a la vida, se cuiden entre ellos. Pero aquí también me da esta noción, este ejemplo, de otro que era discípulo y que tenía una vida correctísima, buenas costumbres, nada que reprocharle, pero el Señor le dice un paso más. El Señor le dice una milla extra. El Señor le dice, hay algo más todavía. Ya sos mi discípulo, todo bien con tus buenas costumbres, todo bien con tus buenas conductas, pero algo más todavía me tenés que dar. Entonces, la invitación de esta noche es a reflexionar sobre esto. Yo quiero un nuevo comienzo como el que quiso Mateo. Estoy ahí al borde de largar todo y esperar nomás que Jesús me diga, dale, seguime y para ir hacia ahí. Quiero un 2023 diferente, donde la vida me cambie completamente. O bueno, estoy relativamente conforme con lo que he logrado hasta acá y no quiero que me lo cambien mucho, hasta así estoy bien. Yo sigo haciendo las cosas como hasta ahora y todos felices y amigos para siempre. La pregunta en definitiva es, ¿me considero sano o me considero enfermo? En los términos de esta predicación, en el contexto de este mensaje. Veo mi vida y estoy satisfecho, conforme con lo que he construido, buena familia, buena esposa, lindos hijos, buen trabajo, buen pasar, buenas costumbres, no me peleo con nadie, nadie tiene nada que decir de mí, estoy impecable, buena reputación, y me siento conforme con eso, me siento sano con eso. O, bueno, no, aunque tenga todo eso bien ordenado, hay algo en mi interior que está clamando de hace tiempo, Señor, necesito un cambio. Señor, necesito un nuevo comienzo. Necesito algo más. Hay algo en mi interior que no está bien. Hay algo que está enfermo, hay algo que necesita completarse, hay algo que no está completo. Sin duda el Señor siempre nos exige un poco más y yo quiero estar a la altura de poder brindar ese poco más que el Señor me exige. ¿Sí? Siempre el Señor nos va a pedir un poco más de entrega y yo quiero estar a la altura de poder atender esa exigencia del Señor y entregarle un poco más. Que sea este 2023 un año de un poco más de entrega, un año de un poco más de dedicación. Que sea el 2023 un año de ir un poquito más profundo en ese río, en ese lago, y si me está llegando a las rodillas, animarme que me lleve un poco a los muslos. Que sea el 2023 un nuevo comienzo. No quiero que sea igual del 2022, pero no como una expresión de deseo, sino con una decisión firme, ¿sí? De ir hacia adelante a donde el Señor me llame, ¿sí? Y de no dejarme engañar, si se puede decir de esa forma, por el contexto que me rodea. Si es un buen contexto, gloria a Dios por eso. Si tenés realmente una vida súper ordenada y súper bien armada y está todo impecable, gracias a Dios por eso, pero que nada de eso nos impida ver que siempre somos enfermos espirituales, pobres en espíritu, gente que reconoce su necesidad y que necesita ser saciada. Porque el día en que no nos demos cuenta que somos pobres en espíritu, o en el día que nos conformemos con la pobreza que tenemos en el espíritu, ¿verdad? Porque quizás hay gente que es materialmente pobre, pero está conforme con su nivel y dice, bueno, estoy bien así, no preciso más. Y espiritualmente pasa lo mismo, hay gente que se conformó con lo que ha alcanzado espiritualmente, se conformó con los dones que pudo desarrollar, se conforma con este nivel que tiene de asistencia a la iglesia, de lectura de la Biblia, se conforma con esa vida de oración que ha desarrollado, se conforma, ¿verdad? Entonces ya deja de ser pobre en espíritu porque ahora ya se piensa que está bien. Bueno, que el Señor, que la vida nos encuentre en el lugar correcto, ¿verdad? Pobres en espíritu, reconociendo nuestra necesidad espiritual, reconociéndonos que necesitamos del doctor, de doctores, del médico, de los médicos, de nuestro Señor Jesucristo, que nuestra alma lo necesita, que gloria a Dios si las cosas están bien, pero que nunca van a estar del todo bien, porque siempre van a necesitar algo más de parte de nuestro Señor. Y creo que si nosotros somos conscientes de eso y estamos
con esa conciencia vamos a tener un 2023 mucho mejor que el 2022. Vamos a experimentar un nuevo comienzo en el año 2023. Vamos a experimentar un cambio. Vamos a escuchar allí en algún momento, presten atención con los oídos espirituales, la voz del Señor que les va a decir, sígueme. Que les va a decir, dale, acá tengo este propósito para vos, tengo este llamamiento para vos. Vamos a hacer esta tarea este año. ¿Sí? Y eso va a hacer que yo quiera dejar todo, incluso las cosas que me gustan, lo que más cómodo me tiene, lo que sea, para lanzarme hacia ahí. Porque hay algo acá en mi interior, en mi alma, ¿sí? que está inquietándome de que estoy así, en cualquier momento donde Dios pase por al lado mío, me llama, yo largo todo y voy. ¿Sí? Entonces, si tenemos esa inquietud en nuestro interior, si desarrollamos ese fueguito interno, yo estoy seguro que en este próximo año el Señor va a pasar por delante de nuestro, cuando nos encuentre ocupados en nuestra cotidianidad, como estaba allí Mateo, nos va a mirar, el Señor nos va a clavar esa mirada y nos va a decir, vamos, y vamos a ir para ahí. ¿Amén? Así que los voy a invitar a que estemos orando por esta palabra, por este mensaje de esta noche. Fue una presentación del Ministerio Tiempo de la Gloria de Dios.